Bueno, ahí lo ven del otro lado, estamos con Yuri Mayer, flamante campeón sudamericano en el torneo que se llevó a cabo en Lima, en Perú. Yuri, bienvenido al Ecuador, un placer tenerte y bueno, felicitaciones por el bicampeonato. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que contento de tener de vuelta el título sudamericano después de lo ocurrido en los Odesur, que bueno, ya con todo, habiendo superado el tema de la lesión del hombro y la cirugía y todo eso, ya me pude recomponer y bueno, volver al primer lugar en el área, que es bastante importante porque bueno, si uno tiene planes a mayor escala, es importante poder consolidarse en la región. Ujú. Contame un poco cómo fue el proceso de la lesión, cómo sucedió y cómo es para un deportista, y en este caso la lucha, ¿no? Donde claramente hay mucho en juego en cuanto al físico. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación después de la operación del hombro? No, bueno, lo principal fue intentar lo que uno siempre apunta es poder volver a la actividad lo más rápido posible, porque bueno, todo el tiempo que uno no está trabajando, tiempo que los demás sí lo están haciendo y bueno, es donde te sacan un poco de ventaja, porque bueno, es tiempo perdido, por así decirlo, todo el tiempo que uno está rehabilitando o en reposo después de una cirugía, lo que sea. Esto fue, mi trauma fue a fines de octubre en los World Combat Games en San Petersburgo donde tuvo una caída muy vertical sobre el hombro y tuvo una ruptura del acromio clavicular. Y bueno, al volver me tuve que realizar una cirugía y me dejó muy poco tiempo de rehabilitación para lo que fueron los ODESUR, que fueron a principios de marzo. Entonces, estaba muy corto de tiempo. Mi alta médico fue recién 2 semanas después de los ODESUR, sí, o sea que fue una cuestión más que nada de testarudez mía de participar en esos juegos, porque bueno, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que es uno cada 4 años y no sé si voy a seguir compitiendo para los próximos Sur que se hacen en Bolivia. Entonces fue más que nada un manotazo de ahogado de intentar de todas formas participar cuando yo sabía muy bien que no estaban en condiciones. Y bueno, obviamente que eso me pasó factura en la final, donde no tenía las condiciones físicas para poder llevar a cabo el combate y bueno, terminó como terminó, terminé en el segundo lugar, perdiendo con un oponente que yo ya le había ganado. Pero bueno, son cosas también de esto, a veces es parte, creo que una de las partes más importantes del alto rendimiento es poder mantenerse sano durante todo el año, porque bueno, las exigencias competitivas de estas épocas son muy altas y el calendario está completo casi todo el año. Entonces, como que no hay un momento en el que vos digas, bueno, acá tengo tiempo para lesionarme, porque es todo el año una competencia detrás de la otra, y creo que lo viven todos los deportistas, no solo en lo que son los deportes de combate, sino en otro tipo de deportes donde el alto rendimiento, si bien uno dice que el deporte es salud, el alto rendimiento creo que no lo es, Claro. porque es llevar el cuerpo a un límite mayor al que está a veces apto para resistir. Entonces, es llevar aún más de un 100% el rendimiento de tu cuerpo y eso a veces obviamente que trae consecuencias. Yo creo que no conozco ninguno de los chicos que se me vienen ahora a la cabeza de selecciones argentinas, no sé, de atletismo o de otros deportes que no tengan cirugías encima, o de judo, o del que sea, la gimnasia, sacando la natación o deportes así donde los traumas son bastante más complicados que no frecuentan tanto, yo creo que no hay ninguno que no tenga alguna que otra cirugía encima. Se dio también esa situación que por la recuperación decidiste no participar del Festival Panamericano en México, un torneo que también era importante pensando en Toronto el año que viene, ¿no? Sí, seguro que era importante, pero fue distinto. La verdad que no, ya estaba bien recuperado el hombro, pero tuve una pequeña lesión en un ligamento del bíceps y la verdad que preferí no arriesgar. En ese momento, la verdad que no era una prioridad ese Panamericano, preferí no arriesgar y no agravar una lesión y que después tenga que conllevar en una cirugía para reparar lo que es el ligamento del bíceps y de vuelta a estar parado en esa fecha, en lo que es a mitad de año, que era julio el Festival Panamericano, y que después podía perder el Mundial, podía perder este Sudamericano, etcétera, y ya complicar la clasificación a los Juegos Panamericanos. Entonces preferí
pasarlo por alto y recuperar bien el brazo. Ujú. Ya voy a ir a lo que fue el Mundial en Uzbekistán y bueno, meternos ya en el sudamericano, pero me quedé analizando mucho lo que decías, del hecho de cómo una persona, pues más allá de deportista, claramente uno es persona y tiene ese sufrimiento y tiene dolor, ¿cómo es el hecho de convivir con el dolor, Yuri? Constantemente. ¿Cómo juega eso en tu cabeza? Ya me imagino que después de tantos años practicando la disciplina, es algo que está automatizado y es algo de parte tuyo ya, pero o no, tal vez no. Yo creo que no, yo creo que uno nunca se acostumbra a las cosas malas, es bastante difícil de acostumbrarse. Y bueno, es también lo que uno lo hace titubear durante su carrera, el decir, ¿qué hago haciendo esto? ¿Qué hago acá? ¿O por qué todos los días me tengo que levantar con dolor y te vas a la cama todos los días con otro dolor? Por ahí ni siquiera el mismo con el que te levantaste. Entonces sí, es una lucha constante, con obviamente cada uno, es una lucha interna constante que también uno la tiene que apalear con lo que es también la motivación y con los objetivos y los sueños que tiene cada uno. Entonces es también poder mantener un equilibrio entre la voluntad de lo que uno quiere hacer con lo que uno está sacrificando para hacerlo. Entonces si ese saldo, ese balance sigue siendo positivo, uno sigue adelante. En el momento de que ese balance se quiebra, eso se pone muy complicado, se pone muy cuesta arriba y todo empieza a ser... se empieza a hacer con mucho pesar. Entonces, es una parte bastante complicada de la psicología deportiva, que es mantener la motivación alta y también mantener el deseo y, bueno, eso de la superación y el esfuerzo constante y dejando de lado, no obviamente el dolor físico, a veces también el emocional, estar tanto tiempo fuera del país o dejar cosas de lado que por ahí no hay nada específico, pero pequeñas cosas que uno va dejando de lado. No lo hablo solo del caso mío, sino de muchos otros deportistas, ya sea en el área de educación, donde tienen que dejar de temprana edad el colegio para poder entrenar más horas, o en la parte laboral, dejar de lado muchas cosas, o por ahí en una edad donde uno debería seguir con lo que son las carreras universitarias, y es en la edad, en el punto clave donde hoy en día en Argentina se pierde muchísimo, porque es la edad donde uno sale de todas las categorías que son juveniles, cadetes, en los distintos deportes y tiene que empezar realmente a hacer el salto a lo que es la primera categoría. Y la mayoría de los jóvenes tienen realmente una exigencia académica en cualquier universidad que no es compatible con la actividad de alto rendimiento. Y eso acarrea una deserción en el deporte de alto rendimiento muy alta en nuestro país. Al no haber por ahí algún tipo de mecánica como se utilizan en otros países, como es Estados Unidos, que tienen Claro. el deporte y la universidad tan de la mano, al no haber esa herramienta y ese enlace entre la educación y el deporte, yo creo que se complica bastante. Ujú. Pero bueno, siempre va salteando esos detalles, Sí. esos inconvenientes y sigue adelante. Imagino que te habrás preparado mucho para el campeonato mundial y está esta cuestión, ¿no? El deporte es así, sobre todo los deportes como la lucha, en donde tenés tu primera pelea y si perdés no seguís, eso también juega mucho y tienen que seguramente lo entrenarán de manera psicológica, pero ¿cómo fue el balance del torneo, más allá de la lucha? Sí. Y un poco también pensando en general del equipo argentino, Yuri. Sí, pasa que a mí la verdad que no me gusta para nada el tema de justificar el resultado, pero la verdad que es muy complicado de analizar. En mi deporte, el día previo al combate se realiza un sorteo, el Exacto. cual eh, no hay cabeza de serie, no hay... ¿Me ves bien? No, creo que perdí algo. A ver. Yo te escucho perfecto. A ver. Ahí No te... creo que se apagó la cámara, tu cámara. Yo la tengo prendida acá. Ahí te veo. ¿Ah? Ahí te veo, sí. Perfecto. Y esto de ser esa oración. Bueno, la verdad que a mí no me gusta para nada justificar los resultados, ni en forma de excusa, ni nada por el estilo, pero No, pero a veces, hay que ser didáctico y explicar a la gente, Yuri, cómo es la sí, situación a también. veces es muy complicado poder relacionar
es muy complicada la relación que tiene la suerte con el deporte, Claro. porque el día previo a la competencia, en lo que es mi deporte en lucha, hay un sorteo en el cual uno es donde se definen los grupos y no hay ningún tipo de cabeza de serie ni ningún tipo de grupo formado por ranking ni nada por el estilo. Es nada más que un sorteo en donde cualquiera puede empezar con cualquiera y por más que uno quiera o no, influye mucho la suerte en ese aspecto porque en un buen grupo, en otras circunstancias, uno puede avanzar muchísimo más, como rivales con los que yo he luchado en otras ocasiones y le he ganado y le toca en la primera pelea con Uganda y después contra Sierra Leona y después contra Marruecos y bueno, siguen avanzando y a uno le toca, bueno, cosas, el doble campeón panamericano y quinto lugar en el mundo, o como el año pasado, el doble bronce olímpico y campeón mundial de Azerbaiyán. Entonces, es complicado, y más con lo que vos explicabas de que en el primer combate, si Claro. tu rival no llega a la final, por más que después quede bronce o lo que sea, no te arrastra para el repechaje. Entonces es un golpe psicológico bastante duro, no te digo que no. Si bien uno ya está relativamente acostumbrado, porque son las reglas de juego, es un golpe psicológico muy duro. Por ahí a veces encontrarte en un lugar donde vos decís, yo puedo estar mejor que ahí, que en el lugar donde terminé. Entonces, la verdad que cuesta un poco eso, pero bueno, son las reglas de juego. En teoría hay que prepararse para ganarle a todos, a veces no se puede, obviamente, Sí. pero no, la verdad es que tampoco puedo decir que no estoy tan satisfecho porque el combate fue bastante parejo, si bien por ahí el marcador no mostró esa paridad que el combate tuvo en realidad, porque una vez que iba perdiendo, la verdad que no me importaba el perder 5-4 o 4-14, para mí es lo mismo, perder por la diferencia, entonces me puse a arriesgar muchísimo más el combate y obviamente al arriesgar más uno pierde a veces más puntos porque bueno, se está exponiendo a otro tipo de situación en el combate. Pero no, la verdad que dentro de todo, bueno, a seguir intentando. También, como yo digo siempre, la suerte, cuanto más veces mala suerte tenés, por ahí más posibilidades de tener buena suerte tenés. Entonces, esa vez que tengas que tener buena suerte, que sea en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Está muy bien. Te había hecho la pregunta también respecto de toda la delegación, porque creo que vos me vas a decir si estoy en lo correcto o no. Creo que fue un buen sudamericano para el equipo argentino, con 3 medallas de oro, 3 de bronce. Sin dudas, a nivel sudamericano, Argentina es fuerte en la disciplina. Pero vos que tenés, vos que vivís en el exterior gran parte del año, tenés mucho contacto con gente de la lucha internacional, en un momento donde la lucha sin duda se ha hecho un relanzamiento para poder seguir en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve el mundo de la lucha internacional, Yuri, a la Argentina? A la lucha argentina. No, se lo ve como todos yo creo que los países de la región, como que hay individualidades, por ahí no equipos tan Tan consolidados, consolidado, claro. hay individualidades y mucho también tiene que ver con el tema también de la modernización y la globalización que tiene el deporte, que hoy en día nosotros tenemos un entrenador de Cuba y yo entreno en Rusia y como que no es lo mismo como que cada país tenía su propia escuela y cada país tenía sus propios entrenadores y entrenaban en su país, sino que como que está todo mucho más abierto y está todo un poco más repartido y hay esas de las individualidades, pero bueno, obviamente que cuesta mucho a veces ir en contra de las culturas deportivas de los países. Obviamente Argentina es un país que no tiene una cultura deportiva en lo que es mi deporte, ni muchos otros de los deportes olímpicos, y ir en contra de esa tradición, de esa cultura deportiva, de que, bueno, tienden mucho más a lo que son los deportes en conjunto, a los deportes de pelota, obviamente ni hablar de lo que es el fútbol. Entonces, ir en contra por ahí de esa cuestión cultural que tiene el país cuesta mucho, además cuando no hay unas políticas concretas deportivas que puedan acercar a toda la población. Obviamente que la única herramienta para lograr eso es mediante las escuelas, es poder llevar realmente todos los deportes a las escuelas, es acercar a todos los chicos, como hacen en muchos otros países, donde cada bimestre, cada trimestre tienen un deporte diferente
y van rotando, entonces terminan la primaria y probaron todos los deportes olímpicos. Entonces es donde realmente, además de tener una alta tasa de detección de talentos específica para cada deporte, vos le das la posibilidad a todos los chicos de conocer los deportes. Y si hoy en día vos vas a cualquier escuela pública de Argentina y preguntás qué deporte practican, no pasan de los que te entran en una mano. Entonces estás dejando, le estás privando a todos esos chicos de poder conocer muchos deportes que por ahí le puedan llegar a gustar o pueden llegar a tener buenos resultados en ese deporte. Ujú. Te noto con mucha capacidad analítica y creo que podés ser un buen dirigente para la Argentina dentro del deporte en el futuro, cuando decías dejar la lucha. Lo he hablado con varios deportistas que, digamos, creo que es necesario también. Hay una camada de deportistas ahora que ha sufrido cosas increíbles, insólitas en el deporte. A vos no debes haber estado ajeno y sé que no lo estás. Entonces yo creo que la camada que está en el final de la carrera, ¿no? Diciéndolo de buena forma, está tal vez pasando su último ciclo olímpico o decidiendo seguir compitiendo, pero ya tal vez con otra mirada, puede darle un gran aporte al deporte argentino. Y conecto esto que estoy diciendo, Yuri, con la posibilidad que va a tener el deporte argentino en unos años nada más, de ser olímpico y sobre todo de recibir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Un momento clave. Estamos ahora, se está buscando talentos, se están comenzando a hacer programas a través del ENAR y por supuesto esto se tiene que reforzar muchísimo más de lo que ya se ha comenzado. Creo que estamos en un momento clave en este periodo que van a venir, en estos próximos 4 años, con esta gran oportunidad como eje que es recibir una cita olímpica y la oportunidad de combinar los jóvenes talentos que se puedan encontrar, que se bucee, para decirlo de alguna forma, en toda la Argentina, y aprovechar los conocimientos de ustedes, que han vivido muchísimas cosas, y en el caso tuyo, por ejemplo, que tenés una vivencia muy importante a nivel internacional y que sos gran conocedor de tu deporte y cómo también se vive tu deporte en el exterior. Sí, y también, además de ser una oportunidad, yo lo veo también como una responsabilidad. Obvio que Es una sí, responsabilidad obvio. el anfitrión de estos Juegos de la Juventud. Es una responsabilidad muy grande y uno dice, bueno, el 2018 falta mucho, pero la verdad que el tiempo es muy poco, son nada más que 4 años y hay mucho para hacer, no solo a nivel infraestructura, sino también a nivel deportivo y bueno, para poder dar un papel digno en estos Juegos de la Juventud, donde hay cosas que no se construyen de un día para el otro y tampoco dependen meramente de lo que es una cuestión de presupuesto, sino que dependen también de lo que te digo, de muchos años de trabajo, de capacitación, no de entrenadores, de jueces, de muchos aspectos, y que a veces uno dice que, bueno, será una cuestión meramente política, pero a veces influye mucho también lo que es la parte cultural y bueno, también el interés que por ahí conlleve bueno, nosotros tuvimos los Juegos Sudamericanos en el 2006 Sí. y no despertó un gran interés tampoco en lo que es la población general, no hubo casi ni siquiera por así ningún tipo de promoción de lo que fueron esos Juegos. Esperemos que ahora con estos Juegos Olímpicos de la Juventud eso cambie, porque se va a necesitar mucho, no solo de la gente del medio, sino también de la población en general, porque se van a necesitar muchísimos voluntarios, muchísima gente, y también después en lo que es el público en general, el poder llegar a la gente y que vaya a un estadio a ver un campeonato olímpico de la juventud en levantamiento de pesas o en esgrima o en otro tipo de deporte que por ahí no están tan difundidos ahora, va a ser complicado y va a ser una responsabilidad muy grande para no presentar tampoco unos juegos con los estadios vacíos o muchos otros problemas que pueden haber. Entonces yo creo que es fundamental empezar desde ayer a trabajar en estos puntos y bueno, y usar también todo lo que nos va a dejar esos Juegos Olímpicos, que obviamente va a ser infraestructura, va a ser todo lo que se invirtió durante estos años para llegar de la mejor manera posible a estos Juegos, seguir ese mismo envión que se usó en esos Juegos para seguir creciendo a nivel deportivo. Yo creo que el deporte es casi para mí parte de la educación. Yo creo que el deporte forma principios y te forma también una disciplina que después una la puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, ya sea una cuestión de estudios o una cuestión de trabajo. El tema de ponerse objetivos y ponerse metas y
dejar dejar el día a día lo mejor de uno para poder llegar a esos objetivos, con principios y con la disciplina que uno forja en el deporte, creo que no te lo da ningún otro tipo de actividad, y que lo creo fundamental dentro de lo que es la educación. Creo que debería ser parte de la educación y no por ahí solo despegarlo como la parte deportiva, como una cuestión recreativa, sino también como una parte que forme a las personas. Porque lo veo muy, muy importante en lo que es más en una etapa específica de la vida, cuando uno tiene que empezar a reconocer a empezar a entender que los esfuerzos conllevan en resultados, que todos los sacrificios Sí. a la larga traen unos resultados, y a veces obviamente que uno no gana, pero esos resultados los puede ver en el progreso que tiene uno mismo. Y por eso el día de mañana uno, aplicando esa misma disciplina que tiene en el deporte, ya sea para el estudio, para el trabajo, si uno es disciplinado, tiene un plan y un método para hacer las cosas, yo creo que esa misma fórmula del éxito en el deporte la puede aplicar a cualquier otro aspecto de la vida. Ujú. Eh, Me encanta que no hablemos de le ganaste la lucha a tal y tal para ser campeón sudamericano, sino que hablemos de esto. Por lo menos es un poco lo más interesante que está bueno hablar en estos tiempos, y me parece que también le da otro tenor a un poco el análisis, hablando del deporte en general, Yuri. Eh, pero también quería conectar esto que te escuchaba decir. Todo, digamos, todo este análisis que haces, todo este pensamiento que tenés en base al deporte y el significado que tiene el deporte en la vida, imagino que es lo que todavía, más allá de otras cuestiones, ¿no? Te hace irte a tan lejos de casa, estar tantos meses fuera de casa, eso y el pensamiento de querer llegar a estar en Río, siguiendo en este ciclo olímpico, esa cuestión que nace de tan adentro de poder representar a la Argentina, de poder completar y poder estar en un juego olímpico. Sí, bueno, la verdad que yo durante mi carrera siempre intenté hacer lo mejor posible. En cada etapa, lo mejor posible era sumar horas de entrenamiento, o ir a tal torneo, o ir a una base de entrenamiento durante unos días en tal lugar. En cada momento fue algo característico de ese momento. Y en un momento de mi vida, después de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, se me surgió la posibilidad de ir a vivir a esta parte de Rusia, y yo supe que eso era lo mejor que podía hacer en ese momento. Entonces tenía solo dos opciones: o hacer lo mejor que podía hacer en ese momento para mi carrera, o hacer un paso al costado, porque si yo decidía seguir, pero no haciendo lo mejor posible, no iba a estar siguiendo esa misma línea que seguí durante toda mi carrera. Ujú. Entonces, puede sonar muy extremista, pero era o una cosa u otra, Claro. porque mi conciencia no me iba a dejar seguir haciendo algo no de la mejor manera posible. Entonces, obviamente que uno se adapta al idioma, se adapta al frío, se adapta a la comida, ese tipo de cosas son obviamente circunstanciales, y Claro. uno se adapta con facilidad, a veces no tanto, pero bueno, la verdad que no se llega a adaptar nunca es al estar lejos de los seres queridos, al estar lejos de la familia. Por ahí obviamente uno con abuelos mayores, que por ahí se está perdiendo los últimos años que pueden compartir con sus abuelos, ese tipo de cosas, pero bueno, al mismo tiempo uno también los ve llenos de orgullo, y lo ve en sus ojos cuando los va a ver, y están llenos de orgullo de los logros que tuvo su nieto, lo que sea, y bueno, también eso te reconforta un poco, eh, el hecho de no poder estar. Pero es es un estilo de vida, y no digo que no se lo aconsejo a nadie, pero no, pero es muy bueno poder hacer lo que uno quiere y hacerlo de la mejor manera posible, y estar en el lugar donde estoy yo también. Obviamente estoy muy agradecido, porque bueno, puedo entrenar en el mejor lugar del mundo, con todas las letras en lo que es mi deporte, y ya si no mejoro ahí, ya no tengo ninguna chance de mejorar, es porque no estaba en los planes no llegar. Pero no, la verdad que
obviamente que cuesta mucho, pero bueno, es parte de lo que uno tiene que entregar para hacer esto y bueno, tampoco dura toda la vida, el alto rendimiento es un tren que pasa una sola vez en la vida, no es que ahora puedo dejar un par de años y después ver si quiero volver a hacerlo, sino que si estás en el tren no te puedes bajar ni por un segundo porque obviamente el nivel de competencia es muy alto y la exigencia también es muy alta. Yuri, la última y agradeciéndote este tiempo, se viene un 2015 cargado con el clasificatorio a los Panamericanos y si Dios quiere estar ahí en Toronto. Seguro. Sí, se vino un 2015 muy cargado. Empezamos con una gira en Estados Unidos en enero. Después tenemos un torneo en Minsk, en Bielorrusia. Está el clasificatorio panamericano de Santiago de Chile en el mes de abril. Después ya hacemos la gira preparatoria para los Juegos Panamericanos de Toronto, que son en agosto. Sí, va a ser un año muy cargado. También está el primer clasificatorio olímpico de este ciclo, que va a ser el Mundial de Las Vegas en el mes de septiembre. Así que sí, es un año muy cargado. Queremos que esté sin lesiones, que es lo fundamental, de poder estar sano para poder dar el 100% en cada una de las competencias y en los entrenamientos para poder llegar lo mejor posible. Los objetivos son siempre los mismos, poder llegar de la mejor manera posible al 2016 y bueno, dar cada paso en este ciclo olímpico, que el siguiente paso obviamente son los Juegos Panamericanos y poder mejorar el resultado obtenido en Guadalajara con la medalla de bronce, pudiendo llegar a la final, que eso sería el objetivo de máxima. Bien. Yuri, un placer haberte tenido en la licuadora deportiva. La verdad que ha sido un placer charlar de algo más que resultados, que es un poco nuestro objetivo, de hablar del deporte argentino, que es lo que más nos gusta y lo que nos parece que le da también la posibilidad de crecer, ¿no? Tener estas charlas y tener estos pensamientos creo que hacen crecer un poco la situación. Un abrazo gigante, buen viaje por acá. No, por favor, buen viaje a aquellas tierras y nos mantenemos en contacto, como siempre. Dale, hasta luego. Dale, un abrazo grande, Yuri.